Y dice la palabra del Señor con respecto a la iglesia de aquí de Apocalipsis 12. Y se le dio a la mujer las alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto y a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Esto quiere decir 3 años y medio. Dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que la mujer fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí lo que está diciendo el Señor, el Espíritu Santo, es que la iglesia se le van a dar alas como un águila. Eso quiere decir que va a haber en la tierra la mitad de las personas que estén habitando en la tierra en el tiempo de la gran tribulación de Satanás, cuando se desaten los juicios y todas las demás cosas, donde se traten de poner una señal en la frente o en la mano a los hombres para que puedan comprar y comercializar. Dice que esta mujer, que es la iglesia de Jesucristo, dice que va a ser perseguida por el dragón. Va a lanzar agua de su boca el dragón como un río para ahogar a la iglesia de Jesucristo. Esa agua, como un río, que el dragón, o sea que el anticristo va a lanzar contra la iglesia de Jesucristo en el tiempo de la gran tribulación, y escuchen bien, hermanos, va a hacer toda clase de propaganda en contra de la iglesia de Jesucristo. Pero sobre la tierra va a haber una cantidad de personas que van a ser los justos y los injustos. En Mateo 24 hablamos de esta parte cuando el Señor viene y bendito sea el precioso nombre de Jesús. Mateo 25 dice que juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. O sea, cuando pase la gran tribulación, va a venir el Señor a la tierra, porque ya va a estar atado Satanás y metido en un pozo y puesto un sello sobre él para que esté allí 1000 años. Después de eso viene el Señor y reúne a todas las naciones de la tierra. Y entre todas las naciones de la tierra dice que va a haber la mitad de las personas que han sido fieles al Señor. ¿En qué sentido? El que huya a la mujer, o sea la iglesia, de la presencia del dragón al desierto, como dice, va a hacer que los hombres de la tierra guarden en sus casas a la iglesia de Jesucristo, de tal manera que la iglesia de Jesucristo no va a tener que salir a comercializar, a comprar o a vender algo para hacer para subsistir durante esos 3 años y medio, porque dice el Señor así en Mateo 25 versículo 34 en adelante, para que vean ustedes que Apocalipsis 12 dice que a una mujer se le dieron alas como de águila y fue guardada por 3 años y medio. Dice, entonces el rey le dirá dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo.
Esas personas que Jesús se está separando en la tierra después de la gran tribulación, después que Él haya llevado a la iglesia al cielo, va a quedar un remanente de gentes, unos 3.000 millones de personas, pongámosle, a 1.500 millones de personas son, le va a decir, ver bendito, para que sean ustedes los que vayan a habitar en la nueva tierra que Él ha hecho en el tercer cielo. Y Jesús le dice a estos: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos y todo lo demás? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, o sea Jesús, les dirá: de cierto os digo, en que cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces diré también a los de la izquierda, que van a ser los cabritos: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, y todo lo demás. Entonces le van a decir estos que Jesús está enviándolos al infierno. Entonces también ellos les responderán diciendo, versículo 44: Señor, ¿cuándo te vimos hambrientos, sedientos, forasteros, desnudos, enfermos o en la cárcel y no te servimos? Entonces les respondió diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos mis pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Quiere decir que cuando la iglesia de Jesucristo es guardada en un desierto, va a ser guardada por estas personas que después el Señor las aparta y las califica como corderos, y a los otros los califica como cabritos. El de la derecha y el de la izquierda va a ser una división. Estos van a pasar a habitar en el reino milenial de Jesucristo aquí en la tierra, y son los que se van a multiplicar hasta que llegue los 1000 años, y después será desatado Satanás nuevamente, engañará a la mitad de la población que ha vivido en el año del milenio con Jesucristo aquí en la tierra, y nosotros, sus santos, justificados con la sangre preciosa de Jesucristo, vamos a estar reinando con Jesús aquí en la tierra en esos 1000 años. Pero vamos a lo siguiente. Dice que a esto que el Señor les dice: pasen a mí, vienen a hacer lo que les dieron albergue, los que escondieron a la iglesia en ese tiempo de la gran tribulación, cuando dice que a la mujer se le dieron grandes alas de águila para que volase delante del dragón. O sea, toda la propaganda en contra de la iglesia que Satanás, el diablo, por medio de este anticristo, va a lanzar para que la gente no guarde en sus casas a la iglesia de Jesucristo. Entonces esta iglesia va a ser arrebatada y va a quedar sobre la tierra ese remanente de gente que podrá ser unas 3.000 millones de personas, de los cuales la mitad son los que guardaron a la iglesia de Jesucristo en su casa, lo alimentaron, lo vistieron, le dieron albergue, le dieron alimentos, ropa, calzado, lo guardaron cuando estaban en la cárcel, lo visitaban, le llevaban su alimento, su sustento, su agua para beber. Entonces esas personas son los que denomina en Apocalipsis 12 el Señor como que son la mujer es guardada por 3 años y medio en el desierto. O sea, es guardada por estos que son los corderos que van a quedar al fin del mundo, y los que van a estar viviendo en la tierra y multiplicándose por 1000 años con Jesucristo. Estas señales son las que van a preceder a la venida de Jesús después de la gran tribulación.
Y cuando se llegue a la gran tribulación, digamos, ¿qué señales habrá para que uno sepa del momento de la gran tribulación, cómo va a vivir la iglesia? Va a ser perseguida, pero no las va a poder tocar Satanás, porque la iglesia va a ser escondida en la casa de las personas en todo el mundo. Estas personas luego se van a ser llamadas los corderos del Señor. Y en cambio hay otra cantidad de personas también que nunca albergaron a ningún creyente de Jesús, que le cerraron la puerta, que no se quisieron comprometer con estos creyentes que van a vivir ocultos durante la gran tribulación. Bendito sea el precioso y glorioso nombre de Jesús. Espero, hermano, que esté siendo de ayuda y de conocimiento lo que le estoy enseñando. Dice el Señor en Apocalipsis 24, versículo 20: orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en el día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo, ni la habrá. Y si aquellos días, dice el Señor, no fuesen acortados, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces estamos viendo ahora que el día ya no tiene más 24 horas, que el día ha menguado en sus horas. Ya los meses y los años pasan muy ligeros. No es como antes, que nosotros teníamos 24 horas viviendo en un día. Ahora se ha acomodado de tal manera la rotación de la Tierra, que el Sol y la Luna ya tienen poco espacio para que se junten uno con el otro, o sea, el día y la noche. Se han acortado los días. Así lo he estado viviendo y viendo yo durante varios años ya, y un análisis que han hecho los científicos de la NASA y de diferentes países, de que los días en la Tierra se han acortado. Unos dicen ya que los días de la Tierra tienen 16 horas. Bendito sea el precioso y glorioso nombre de Jesús. Todas estas señales que yo le hablé al principio, más la ilustración de cómo va a ser el arrebato y cómo va a ser que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Muchos dicen que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Yo digo lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice claramente que Jesús va a venir inesperadamente primero. En Mateo 24, versículos 36. Pero el día y la hora nadie lo sabe. Dice, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Más como en los días de Noé, bendito sea el precioso nombre de Jesús, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento, hasta que el día en que Noé entró al arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y dice acá, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado, dos mujeres serán muriendo. Gloria a Dios. Y así. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, le dice Jesús a los discípulos, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Eso quiere decir que nosotros debemos estar atentos. Debemos ser llenos del Espíritu Santo, bautizados en el Espíritu Santo, llenos cada día, llevando frutos delante de la presencia del Señor, para que eso nos ponga en un estado a nosotros de virgen prudente. Por tanto, vosotros también está preparado, por el Hijo del Hombre vendrá la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el aliento a tiempo, el alimento a tiempo? Dice, bienaventurado aquel siervo
cuando su Señor venga y le haya haciendo así. Bendito sea su precioso y glorioso nombre. Entonces dice que el Señor va a venir inesperadamente, como ladrón en la noche. Esa es otra prédica que vamos a hacer. Pero todas las señales que están pasándose aquí, ahora, dice que son solamente tiempos de dolores. Dice, no se turben, no tengan miedo, porque todas estas cosas son necesarias que acontezcan, dice el Señor. Pero no es el fin. Para que llegue al fin, tienen que pasar muchas cosas, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. O sea que los que son escogidos del Señor están en peligro, porque van a dormir como las 10 vírgenes, están en peligro de ser engañados. Si fuera posible, dice, serán engañados aún los escogidos. O sea que nosotros tenemos que tener bien claro y debemos ser bien conscientes de que nosotros no tenemos que andar durmiendo espiritualmente hablando, porque la venida inesperada de Jesucristo como ladrón de la noche va a venir por las vírgenes sensatas, aquellos que están velando y esperando que venga el Señor. Pero todas estas señales de las que está hablando aquí van a ser principios de dolores, hasta que llegue el día en que Jesús venga como ladrón de la noche y se lleve a la mitad de la iglesia. La parábola de las 10 vírgenes es muy importante y nosotros tenemos que estar con pleno conocimiento de esa parábola que Jesús habló, porque en esa palabra se encierra, hermano, una verdadera incógnita, porque dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Dice que el Espíritu Santo va a venir y va a anunciarles a las 10 vírgenes, o sea, a toda la iglesia pentecostal bautizada en el Espíritu Santo. Lo que pasa es que hoy en día la iglesia se está durmiendo. ¿Por qué? Porque ahora los falsos profetas están predicando que no es necesario ser bautizado en el Espíritu Santo, que no es necesario hablar en lengua, que no es necesario profetizar, que ya no se usa el imponer las manos sobre los enfermos para que sanen, ya no se usa la profecía, porque en ninguna iglesia ya se le da lugar a que Dios hable por medio de una persona que tenga el don de profecía. Porque como no lo tiene muchas veces el pastor, porque la Biblia dice claramente que las profecías y todas estas manifestaciones espirituales van a ser una señal de que somos introducidos en el reino de Dios. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. El reino de los cielos es el lugar de la habitación del creyente espiritualmente hablando. Es un reino espiritual que el Espíritu Santo es el que lo guía, el que lo alimenta, el que cada día está dándole al creyente que vive en el reino de los cielos la sabiduría, el conocimiento y el entendimiento espiritual. Entonces, dicen las Escrituras de que es muy importante que nosotros tengamos esta parábola de las 10 vírgenes, porque es una profecía que el Señor dejó, y le dice el Señor Jesucristo, porque está hablándole a aquel Señor Jesucristo a la iglesia con respecto a cómo va a ser el reino de los cielos. Y el reino de los cielos va a ser así: 5 vírgenes, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando su lámpara, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes
tomaron aceite en su vasija juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Pero las prudentes, porque todavía en muchas partes del mundo se está predicando del bautismo del Espíritu Santo, y las vírgenes prudentes son las que son bautizadas del Espíritu Santo, pero hay muchas, la mitad de ellas que son bautizadas del Espíritu Santo van a dormirse, pero no van a tener la precaución de tener aceite en sus lámparas. Aún durmiendo espiritualmente, nosotros los creyentes vamos a tener la llenura del Espíritu Santo en nuestras lámparas y en nuestras vasijas. Aunque estemos durmiendo espiritualmente, siempre vamos a estar nosotros los prudentes tratando de ganar almas para el reino de los cielos, agradar a Jesús, adorándole y bendiciendo su nombre y haciendo todas las obras espirituales que el Espíritu Santo nos guíe para que nosotros las hagamos. Nadie puede hacer una obra para el Espíritu, para Dios, sin el Espíritu Santo, sin la guía del Espíritu Santo, sin que el Espíritu Santo venga a vivir en nuestro templo. Porque dice claramente que Él vendrá y habitará en nosotros. Nosotros seremos su templo. Y dice, a la medianoche se oyó un clamor. O sea, a una hora determinada, espiritualmente el Espíritu Santo nos va a anunciar que viene Jesús a llevar a la iglesia. Eso es antes de la tribulación. Entonces el Espíritu Santo dice, viene y nos alerta, aquí viene el esposo, dice el Espíritu Santo a todos los creyentes pentecostales llenos del Espíritu Santo, bautizados en el Espíritu Santo, con las lámparas encendidas y con aceite en su vasija. Pero dice que 5 eran prudentes, y ya cuando ya viene el Señor, que habrá una tardanza de 1 o 2 días hasta que el Señor ponga a todas las vírgenes sensatas en su nube y las lleve al cielo, dice que en esa parte del tiempo, dice, entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a la prudente, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Dice, más las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotros, id más bien a los que venden y comprad para vosotros mismos. Mientras las insensatas iban a comprar aceite, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco, venid pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Aquí está claramente especificado en la parábola de las 10 vírgenes que el Señor va a venir como ladrón en la noche. Y solamente los que estén llenos del Espíritu Santo van a poder entrar a las bodas con el Señor. O sea, entrar y ser arrebatados. Las demás se van a quedar en la tribulación y en la gran tribulación. He tratado de explicarle más o menos, no con grandes rasgos, digamos, las escrituras, conforme a lo que el Señor profetizó él mismo a los discípulos estando en el monte de los olivos. El Evangelio de San Mateo 24, 25 es una ilustración de lo que va a acontecer, y ahí está encerrado todo lo que nosotros tenemos que saber para volar con el Señor cuando el Espíritu Santo anuncie que el esposo se llega. Va a haber un faltante de más de 1500 hermanos en toda la tierra. En ese día, cuando venga el Señor como ladrón en la noche. Pero las señales de la venida de Jesucristo después de la tribulación va a ser de esta manera. Dice en Mateo 24, versículo 27, porque como el relámpago que sale del oriente se muestra hasta el occidente, así también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas.
Y dice en el versículo 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Esta es la señal de que Jesús viene después de la tribulación. Pero ya les he dicho yo anteriormente que cómo será la venida del Señor Jesucristo. Va a ser en dos etapas. Primero, antes de la tribulación, unos 30 días antes de la tribulación, va a venir el Señor de incógnito, y las que estén preparadas van a entrar con Él y van a ir al cielo. Las otras se van a quedar en la gran tribulación. Y para ser salvos van a ser perseguidos de tal manera como lo dice en Apocalipsis y como lo dice aquí. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo. Mas por causa de los escogidos de aquella iglesia que voló al desierto con las alas de las águilas, esa iglesia va a ser guardada por el Señor. Y esa es la iglesia que el Señor viene a buscar después de la tribulación. Pero antes de la tribulación viene el Señor Jesucristo y se lleva a las vírgenes sensatas. Después voy a hacer un video yo con respecto a la venida del Señor como ladrón en la noche, a buscar a esos que ya están listos para ser llevados al cielo. Esos que son las vírgenes prudentes, y las insensatas se van a quedar. Bendito sea el precioso y glorioso nombre de Jesús. Las señales que ahora estamos teniendo son los principios de dolor, pero no es el fin. El fin va a ser después de la gran tribulación. El fin para las vírgenes sensatas va a ser antes de que comience el gobierno mundial del Anticristo, que va a ser un gobernante mundial que va a cautivar a todas las naciones y se va a unificar todas las naciones del mundo. Va a haber un solo peso y va a haber un solo gobierno en todas las naciones. Una sola clase de moneda habrá para todas las naciones de la tierra. Todos van a estar contentos con el gobierno mundial, menos la iglesia que se quede en ese tiempo de la tribulación, porque la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. O sea, la gran tribulación no le va a afectar a la iglesia que sea constituida cuando estén los 3 primeros años y medio de este gobernante mundial. Después la iglesia va a ser guardada por estos corderos que habla Mateo 26. La iglesia va a ser dada. ¿Quién va a quedar en la gran tribulación de los creyentes para predicar el evangelio y hacer lucha espiritual contra el anticristo? Van a ser los 144.000, que son los que salen, los vencedores que salen de la iglesia de Jesucristo, que es esa mujer que se le han dado las alas de las águilas, que ha sido guardada por el Señor en las casas de estas personas, y el diablo va a empezar a hacer lucha. Como va a desaparecer la iglesia en el tiempo de la tribulación, los que hayan creído y los que se hayan quedado antes de la venida del Señor como ladrón de la noche, entonces esas personas van a ser guardadas, y luego cuando termine la tribulación, porque la tribulación, la gran tribulación, es para todos aquellos que no creyeron en el Señor, que no tuvieron confianza en el Señor, que no le aceptaron, inclusive que se dedicaron a lo oculto y vergonzoso, a aquellos que son los que han sido sellados por el diablo en su mano derecha o en la frente. Bendito sea el precioso y glorioso nombre del Señor. La señal
de que Jesús va a venir después de la tribulación es esa. Pero con las señales que se están dando ahora son principios de dolores para el día en que venga Jesús como ladrón en la noche. Bendito sea el precioso y glorioso nombre del Señor. Dios les bendiga a todos mis hermanos. Que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación, de inteligencia espiritual, para que conozcan los misterios del reino de los cielos. Bendito sea Jesucristo nuestro Señor. Amén.